Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas. Este es un día triste para la memoria histórica de nuestro país. Es un día triste para la justicia y para la lucha contra la impunidad. Es un día doloroso e indignante para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado de nuestro país. Es un día vergonzoso para la bancada mayoritaria, que tuvo a las víctimas acá en esta Asamblea Legislativa prometiéndoles que iban a encontrar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y así como los que ustedes llaman los mismos de siempre, ustedes también les mintieron y les fallaron. Este dictamen incluye enviar a archivo el expediente que contiene la propuesta de parte de las víctimas de una ley de justicia transicional. De justicia transicional para dar salida, para honrar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Una ley de justicia transicional para honrar las obligaciones que el Estado salvadoreño tiene en el marco de los tratados internacionales para la protección de los derechos humanos. Y también una ley de justicia transicional que es un mandato que esta Asamblea Legislativa tiene en el marco de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Hace unos años el mismo ministro de Seguridad y Justicia dijo que uno de los grandes problemas de la impunidad en nuestro país era justamente esa ley de amnistía. Pues esa ley de amnistía se derogó, pero nunca llegó una ley de justicia. Y hoy nuevamente el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, a través de sus representantes en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, son quienes ejecutan un acto de perpetuación de la impunidad. Es un día vergonzoso para estos representantes del pueblo que le juraron al pueblo defenderle. Porque el dolor de la madre a la que le desaparecieron un hijo es el mismo, independientemente si el perpetrador fue un criminal, si el perpetrador fue un grupo de crimen organizado o si fue el Estado. El dolor de una familia a quien le desaparecieron un ser querido es el mismo, independientemente si han pasado 2 años, 15 años o 40 años. Y en ambos casos, las víctimas y sus familias merecen justicia. En septiembre de 2021, ustedes en comisión, por cierto es una diputada que ya no está acá, quien presidía la comisión, y se jactaba de decir que esa comisión ni siquiera sesionaba. Luego esa comisión nunca más sesionó. Pero en esa comisión se presentó un documento y se aprobó con los votos de todos los miembros de la comisión una hoja de ruta mediante la cual se adquiría el compromiso de estudiar una ley de justicia transicional, de escuchar a los afectados y también de escuchar a las diferentes instituciones gubernamentales involucradas. Vino la PDDH, vino la Procuraduría General de la República, las mismas asociaciones de víctimas vinieron y entregaron a los diputados, muchos de los que están todavía acá, les entregaron y les pidieron que aprobaran esa ley, que la estudiaran, que no fueran como los que habían estado antes, que tanto señalan ustedes. Recibieron a la madre Vicky en comisión, una mujer que ha luchado por los derechos humanos desde sus 8 años y que un año después de haber sido recibida en la comisión y haber sido escuchada, falleció
por causas naturales, pero falleció sin encontrar justicia. Es doloroso. Su tarea en el tema de darle justicia a las víctimas no está hecha, no la han terminado. ¿Por qué le están enviando archivo a la ley? ¿Por qué ni siquiera se estudió? ¿Por qué no han escuchado a las víctimas? ¿Por qué mantienen la impunidad en nuestro país? La impunidad del pasado permite y reproduce la impunidad del presente. Las asociaciones de víctimas, que deben estar al centro de toda nuestra actividad en relación a este tema, reclaman que la Asamblea Legislativa pasada fue la tercera en incumplirles. ¿En qué se diferencian de los mismos de siempre que ustedes tanto mencionan si tampoco resuelven? Y esta Asamblea Legislativa 2024-2027 es la cuarta Asamblea Legislativa que le falla a las víctimas. Es vergonzoso y degradante. Es una grave revictimización para quienes han sufrido atrocidades y a quienes el Estado salvadoreño les debe una respuesta. Y yo los he escuchado renegar de lo que hicieron los bandos que combatieron durante el conflicto armado. Y entonces, ¿por qué los están protegiendo hoy al mandar a archivo esta ley? ¿A quién protegen al enviar a archivo esta ley? ¿Qué intereses están aún resguardando detrás de esa cortina de impunidad que ha permitido 4 veces esta Asamblea Legislativa? Yo le hago un llamado a los salvadoreños. Yo le hago un llamado a las madres, a las hijas, a los padres, a los tíos, a los familiares de quien ha sufrido una grave violación a los derechos humanos. Esto que afectó a muchas familias hace 40, hace 30, hace 20 años, otras violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada de personas por el Estado o por grupos criminales, que le ha sucedido a alguien más, eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver con ustedes, colegas diputados, porque también son seres humanos con una dignidad que el Estado tiene que proteger. Porque si esta Asamblea Legislativa le niega la justicia a personas que fueron víctimas de las más grandes atrocidades que ha conocido incluso América Latina, como la masacre del Mozote, donde 1000 personas perdieron la vida, entre ellos niños, mujeres embarazadas, la masacre más grande de América Latina en nuestra historia reciente. Si son capaces de negarle la justicia a estas víctimas, son capaces de cualquier cosa. Esto tiene que ver con todos nosotros. Mandar archivo a esta ley, están mandando a archivo la dignidad de las víctimas y eso no se hace. Gracias, señor presidente.